Gracias por invitarme a formar parte de este Congreso Centroamericano de Radiología. Un honor para mí formar parte del mismo. Vamos a iniciar con la primera conferencia que me solicitaron, que es Mama Operada y Reconstruida, hallazgos y seguimientos. Normalmente en un programa de screening, aproximadamente el 8% de las mujeres en control tienen como antecedente particular un carcinoma mamario. La incidencia recidiva suele oscilar en el 2,5% por año. Son consideradas pacientes de riesgo intermedio. Recordar que la mamografía es la herramienta de rutina, no existiendo consensos plenamente aceptados en forma global acerca del momento del inicio, la frecuencia y hasta qué momento utilizarla. Tanto la mamografía como la ecografía como el examen físico tienen sensibilidad y especificidad disminuidas en el seguimiento de la mama operada, normalmente por los cambios postquirúrgicos y por superponerse los hallazgos, siendo muy difícil diferenciar los cambios propios de la cicatriz o de una recidiva. Un antecedente de cáncer de mama se asocia a un mayor riesgo de un segundo cáncer dentro de la misma mama o en la mama contralateral, pudiendo haber dos opciones: la recurrencia del primer tumor, recurrencia local, o la aparición de un nuevo tumor, otro tumor primario. Las pacientes con antecedente de cáncer de mama integran un grupo marcadamente heterogéneo. ¿De qué va a depender esta heterogeneidad? De la edad de las mujeres, de la densidad mamaria, de los factores de riesgos particulares y familiares, de la histología del tumor, de los receptores, del tratamiento que recibió esa paciente y de la reconstrucción que pudo haber sido utilizada o no en esa mujer. La resonancia magnética ocupa un rol central no solamente para diferenciar recidiva de cicatriz. Suele desempeñarse bajo condiciones propicias con un bajo realce de fondo debido a que es muy frecuente el antecedente de quimioterapia, radioterapia y terapia antiestrogénica, todos factores que reducen el realce de fondo. Es muy importante que el radiólogo sepa reconocer, maneje las distintas técnicas oncoplásticas y las complicaciones que se asocian a las mismas. No existen consensos definidos y plenamente aceptados, o sea, hay consensos pero no están definitivamente aceptados en forma global. Por eso es muy importante también saber estratificar el riesgo de cada paciente en particular, partiendo de la base, como ya dijimos, de que comprende un grupo sumamente heterogéneo. Esta estratificación de riesgo genera lo que a mí me gusta denominar como dosis diagnóstica. O sea, una paciente cursando una infección no va a recibir, dependiendo de múltiples variables, la misma cantidad de antibióticos. Una paciente que se hace una mamografía, dependiendo del tamaño y densidad mamaria, no va a recibir la misma compresión ni dosis de radiación. Bueno, lo mismo va a pasar con la dosis diagnóstica. No vamos a usar los mismos métodos para seguimiento de una paciente operada dependiendo de un montón de características particulares de esa paciente. Podemos subdividir en dos grandes grupos: mayor riesgo o menor riesgo. Mayor riesgo, la edad temprana del diagnóstico inicial, que esa paciente tenga alto riesgo familiar o alguna mutación genética conocida. Mayor tamaño de la lesión, lesiones multifocales o multicéntricas, carcinomas triple negativo, que haya tenido los márgenes insatisfactorios en la cirugía inicial, que la adyuvancia haya sido incompleta o no haya sido realizada y que la cirugía haya sido conservadora. Mientras que menor riesgo lo vamos a tener en pacientes de mayor edad, de riesgo habitual, con lesiones pequeñas y únicas, con receptores que normalmente indiquen una lesión tipo luminal A, por ejemplo, que los márgenes estén respetados, que la adyuvancia se haya podido realizar en forma completa y con antecedentes de mastectomía. ¿Por qué es importante diferenciar un nuevo tumor primario o una recurrencia local? Vamos a tener diferentes tasas de sobrevida. Generalmente va a ser mejor en el tumor primario, ya que la recurrencia local implica un fracaso del tratamiento inicial. ¿Qué factores sugieren un nuevo tumor primario? Un cambio en el perfil histológico y en los receptores con respecto a la lesión inicial, y que la recidiva se dé en un cuadrante diferente al que asentó la lesión original. Desarrollando un poquito cada método en particular, la mamografía es el método más accesible, pero es mucho más evidente su impacto en el screening, en el rastreo, que en mujeres con antecedentes particulares de cáncer de mama. Pero se ha reconocido una sobrevida mayor en aquellas pacientes donde la recidiva se reconoce en forma indirecta por métodos de imágenes que cuando se reconoce en forma clínica. Las limitaciones de la mamografía son la densidad y una limitación a la hora de diferenciar recidiva y cicatriz, y la presencia de implantes también va a disminuir su utilidad. En muchos casos se dice que la mastectomía no debería realizarse en pacientes con antecedentes de mastectomía, o sea que la mamografía en este tipo de pacientes rendiría mucho menos. No es tan así. ¿Cuánto rendiría?
Por un lado, para evaluar tejido glandular remanente que puede existir después de una mastectomía, para evaluar qué cantidad hay y en qué lugar está. Para eso también muchas veces se pide una resonancia inicialmente para ver qué tanta glándula quedó. Y también cuando la lesión original estaba representada o coexistía con calcificaciones, para evaluar si persistieron calcificaciones o si recidivó a través de nuevas calcificaciones. El ultrasonido, como ventaja, tiene que ser un método accesible, de bajo costo, no utiliza radiación, es muy útil como guía de biopsias para lesiones sospechosas, también para valorar implantes. Uno de los problemas que tiene es que tiene un muy bajo valor predictivo positivo para los hallazgos, siendo limitado su utilidad para diferenciar recidiva de cicatriz. Con respecto a la resonancia magnética, tiene una altísima sensibilidad y valor predictivo negativo, quizás son uno de sus puntos más fuertes. Es muy útil para diferenciar recidiva de cicatriz, recordar las condiciones propicias de bajo realce de fondo por la radioterapia y la terapia antiestrogénica. Como limitantes puede mencionarse su costo, la necesidad de requerir contraste y muchas veces la accesibilidad por cuestiones económicas y hasta geográficas a realizarla. En este cuadro se evalúan la sensibilidad y la especificidad de distintos trabajos de la mamografía, el ultrasonido, la resonancia y el examen físico, y se ve claramente cómo todos los trabajos coinciden en que la resonancia es el método de mayor sensibilidad y especificidad en el seguimiento de la paciente con carcinoma mamario. ¿Dónde radica la importancia de diagnosticar una recidiva local en forma temprana? Se sabe que la sobrevida de mujeres con recidiva local asintomática va a ser superior a las detectadas en forma sintomática. Por otro lado, la sobrevida de pacientes con recidiva local va a ser superior a las con recidiva a distancia. La cirugía mamaria puede ser simplemente una cuadrantectomía con o sin radioterapia y cirugía axilar, o puede implicar también técnicas de reconstrucción mamaria. Dentro de las técnicas de reconstrucción mamaria tenemos la mastectomía, que puede estar dada por contraindicación a la cirugía conservadora, en forma profiláctica o incluso en forma electiva por parte de la paciente. Se pueden usar implantes, injertos autólogos, la combinación de implantes e injertos autólogos, y los cambios que vamos a encontrar en esta paciente suelen estar vinculados a la cirugía propiamente dicha, la radioterapia, las técnicas de reconstrucción o patología de base. Siempre es muy importante conocer las técnicas quirúrgicas. Si decimos que es importante conocer las técnicas quirúrgicas, tenemos que conocer también las imágenes que podemos encontrar. Eso de que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, aplica muy bien. Este es un gráfico e imágenes de expansores y expansores con implantes, o sea, implantes uni o bicamerales donde pueden coexistir silicona y solución salina para ir instilando en forma progresiva y generar un bolsillo para ulteriormente colocar el implante definitivo. Esta instalación de solución salina se va a hacer a través de una válvula. Esta válvula es esta imagen hipocoica que ven en la ecografía, que alguna vez lo han mal interpretado como un nódulo, incluso han pedido biopsias, y de ahí radica la importancia de conocer cómo se manifiestan. Fíjense cómo se ve la imagen ecográfica, cómo se ve la imagen de resonancia, y saber que esto obviamente es una válvula, es algo totalmente normal y que no debe ser mal interpretado por una imagen nodular. Si decimos de conocer los distintos técnicos y reconstrucciones, bueno, este es un artículo muy interesante donde revisa para radiólogos las distintas técnicas oncoplásticas. Esta es la que usa como flap al músculo dorsal ancho, es una técnica relativamente sencilla comparada con el TRAM, no debilita la pared abdominal, tiene un buen aporte nutricio sanguíneo y puede generar como secuela una cicatriz dorsal o un seroma a nivel del área del dorsal ancho. Distinto es el TRAM, que es una técnica quirúrgica mucho más compleja, utiliza el músculo de la pared abdominal con un resultado cosmético superior, puede generar una debilitación en la pared abdominal que va a generar muchas veces el requerimiento de una malla que se puede usar en el mismo tiempo quirúrgico, es más propenso a complicaciones vasculares y por eso requiere una planificación quirúrgica mucho más profunda. Este es otro artículo donde también detalla las técnicas de Trump. El pedículo vascular puede ser a punto de partida del área original o desde un pedículo vascular sobre el área donde se va a alojar el injerto. Esta es la morfología mamográfica del TRAM, un área predominantemente grasa. Fíjense que el volumen mamario de la mama derecha, que es la que tiene el TRAM, es muy similar al de la mama contralateral. Son muy frecuentes en estas pacientes las incidencias de necrosis grasa por compromiso vascular. Fíjense las extensas calcificaciones del plano profundo. También se manifiesta con imágenes nodulares, que son áreas de necrosis grasa que muchas veces generan dudas y que generan biopsias
por no poder diferenciarse de recidivas nodulares dentro del área quirúrgica. Acá es muy importante la resonancia para poder diferenciar esto. Este es el aspecto típico de un área de necrosis grasa, de un quiste oleoso. Fíjense que se ve un nódulo isointenso con respecto al brillo del componente graso perinodular y sin realce postcontraste. Las imágenes también tienen una utilidad para planificar la cirugía del TRAM. Este es lo que se denomina el protocolo de Navarra con tomógrafo multislice, que lo que hace es detectar estructuras vasculares permeables de un buen calibre que puedan aportar una nutrición importante al injerto dentro del plano. Se buscan reparos vasculares para poder planificar la cirugía en forma más eficaz. También el Doppler intraoperatorio puede ser útil para reconocer estas estructuras vasculares. En este otro artículo lo que se revisan son las potenciales localizaciones de las lesiones dentro de un flap, que pueden ser las recibidas a nivel del plano superficial, dentro del flap propiamente dicho, en los márgenes del flap o sobre la pared torácica profunda. ¿Qué hallazgos vamos a tener en una mama operada? A fines prácticos y más que nada didácticos los podemos diferenciar en dos grandes grupos, benignos y malignos. Los hallazgos benignos son áreas de necrosis grasas, correcciones como seromas, hematomas, engrosamiento cutáneo, trabecular, áreas de edema, planos de fibrosis, distorsión, calcificaciones distróficas. Dentro de los malignos, recidivas que pueden ser únicas o múltiples, en la misma mama o en la mama contralateral. Presencia de adenopatías o hallazgos extramamarios incluso. Recordar que va a haber mucha superposición de hallazgos y que mamográficamente y ecográficamente van a ser muchas veces diferenciables una recidiva o una cicatriz. Es muy importante comparar con exámenes previos para ver si existe alguna modificación. En el caso que sea necesario se puede recurrir a una resonancia y la última palabra la va a tener la biopsia. Este es un gráfico antiguo del año 92 del Anderson, pero que tiene una palabra que para mí es fundamental en el seguimiento de la mama operada, que es que demuestra claramente lo dinámico del proceso. Fíjense en esta tabla cómo se grafica la incidencia e intensidad de distintos hallazgos a lo largo del tiempo. Hay hallazgos que se van a hacer cada vez menos intensos, como la presencia y el volumen de las correcciones líquidas, el engrosamiento cutáneo y las manifestaciones de edema, que van a decaer a lo largo del tiempo, mientras que otros hallazgos como la fibrosis, la cicatrización y las calcificaciones distróficas se hacen cada vez más intensas y más evidentes. Las colecciones líquidas, obviamente, como ya dijimos, son cada vez menos frecuentes y menos voluminosas. Se manifiestan como quistes en general complejos, de difícil diferenciación a veces si tiene un componente sólido endoluminal. Coexisten áreas anecoicas con áreas hipoecoicas, con sectores ecogénicos dentro de la luz del quiste. En este ejemplo de una mamografía se ve un plano distorsivo superoexterno a izquierda, con un extenso engrosamiento cutáneo y trabecular en relación a las manifestaciones de edema extenso, secuelar, postquirúrgico y actínico. Todos ejemplos de calcificaciones distróficas, hilos de sutura, calcificaciones vinculadas a necrosis grasa, calcificaciones parietales en quistes tipo en cáscara de huevo, son todas calcificaciones típicamente benignas, todas guerra 2, que no generan ningún tipo de duda. Pero todas estas calcificaciones muchas veces en estadios incipientes generan dudas que son indiferenciables de lesiones atípicas. Son calcificaciones que muchas veces una la tipifica como amorfas y termina biopsiando. En una gran incidencia van a terminar siendo negativas, pero en estadios precoces son indiferenciables. La necrosis grasa es muy variable su forma de presentación. Me gusta siempre mostrar esta diapositiva porque fíjense cómo son distintas formas de necrosis grasa, como una única entidad anatomopatológica tiene múltiples manifestaciones ecográficas. Se puede manifestar como un quiste simple, como un quiste complejo, como un quiste complicado, como un nódulo sólido con o sin calcificaciones, con o sin sombra acústica posterior. Es muy importante correlacionar estos hallazgos con la mamografía y en algunos casos con resonancia, siendo mucho más fácil en este caso la diferenciación. Los que quieran evaluar un poquito más de necrosis grasa, este es un artículo muy importante que revisa patología granulomatosa de mama y axila y le reserva un capítulo importante a la necrosis grasa. La necrosis grasa tiene una apariencia variable que cambia a lo largo del tiempo, se puede manifestar de múltiples formas, como un quiste oleoso con o sin nivel grasa líquido, como una cicatriz focal, como áreas de distorsión arquitectural, como una masa especulada, puede presentar realce periférico en resonancia, puede mostrarse como calcificaciones. Hay que siempre evaluar la localización, correlacionarla con los antecedentes, la cicatriz y verlo de forma multimodal, con mamografía, con ecografía, si es necesario con resonancia.
En algunos casos vamos a hacer un seguimiento estricto a corto plazo, en otros casos se va a decidir una biopsia evaluando cada caso en particular y por lo versátil de su forma de presentación ha sido denominada la gran simuladora. Un ejemplo, paciente con tratamiento conservador hace 8 años, 67 años, manifestaba una induración en el plano cicatrizal superexterno derecho con aparente modificación con respecto a la mamografía previa, una mama francamente grasa, pero con esa simetría irregular superexterna. La resonancia de secuencias basales mostraba un nódulo con un centro isointenso con respecto a la grasa y un halo hipointenso que se interpretó como un área de necrosis grasa inicialmente. Mostraba manifestaciones de edema en secuencias T2 y STIR, no restringía a la difusión con altos valores de ADC, pero mostraba un realce periférico. Un realce que para una paciente que llevaba 8 años de operada realmente sobraba. Se decidió hacer una biopsia radioquirúrgica y resultó ser un área de necrosis grasa. Recordad que la necrosis grasa, si bien se describe que puede aparecer hasta 6 meses después de una cirugía o 18 meses después de cirugía y radioterapia, existe lo que se denominan formas de necrosis grasa tardía, que en mi experiencia he visto hasta 18 años después de una cirugía y que lamentablemente la única forma de diferenciarla es a través de una biopsia quirúrgica. Las áreas de fibrosis también muchas veces son un dolor de cabeza, pues son áreas heterogéneas, tipo distorsiva, con atenuación acústica posterior, márgenes anguladas, realmente indiferenciables de una recidiva, y muchas veces las biopsias también generan dudas, porque por más que la biopsiemos, como en la imagen central inferior, realmente si se nos informa por anatomía patológica cambios distorsivos, no sabemos si realmente estuvimos en el área cicatrizal o si omitimos la presencia de una recidiva en íntimo contacto con este plano cicatrizal. Y es ahí donde muchas veces la resonancia prebiopsia nos aporta mucha información. Vemos dos casos de áreas cicatrizales que generaban dudas, de alta densidad, márgenes irregulares, en algunos casos asociados a calcificaciones. Realmente diferenciar si se trataba de recidiva o de cicatriz simplemente por mamografía es imposible, incluso también por ultrasonido. Se decidió en estas dos pacientes hacer resonancia. Vean comparativamente el caso superior e inferior. En secuencias basales también es indiferenciable saber si eso es fibrosis, si eso es recidiva, pero vean con contraste. El caso superior, obviamente vinculado a una recidiva, un nódulo irregular, márgenes espiculados, patrón de res interno no homogéneo. El caso inferior con un realce nulo, claramente indicando la presencia de un área de fibrosis sin valor patológico. En este otro caso, un nódulo irregular, visible por mamografía y ecografía, no presente en estudio previo, altamente compatible con una recidiva a nivel del plano quirúrgico. Pero fíjense la cantidad de lesiones que aportaba la resonancia. Un montón de lesiones de realce nodular irregular involucrando los 4 cuadrantes que no eran reconocidas por métodos convencionales. La utilidad de la resonancia ha sido documentada por múltiples trabajos. Fíjense que evaluó la aplicación de resonancia en pacientes en seguimiento por carcinoma de mama con mamografía y ecografía previa negativa. A esta paciente se le realizó una resonancia y fíjense que se reconocieron 18 cánceres cada 1000 mujeres evaluadas por mamografía y ultrasonido. O sea, lesiones que no eran reconocidas por mamo o por eco y que sí eran reconocidas por resonancia. Estos exámenes eran más útiles en pacientes con 50 años al momento del diagnóstico inicial o menos. El diámetro promedio de las lesiones diagnosticadas fue de 8 milímetros con una axila negativa en el 100% de los casos, obviamente pacientes relevantes desde el punto de vista clínico y pronóstico. La sensibilidad del método 92%, la especificidad 82%. Múltiples sociedades han expedido acerca de la utilidad de los distintos métodos. Acá tenemos ejemplos que piensan acerca de la mamografía, la resonancia y el ultrasonido. Otro artículo que también revisa la utilidad del examen físico, la mamografía y la resonancia. En esta tabla, la doctora Lina Urban de Brasil, yo creo que es la que en forma más gráfica muestra la utilidad de la mamografía, resonancia y ultrasonido de sociedades muy importantes como la American Cancer Society, la American College of Radiology, ACBR, ESMO, NSCN, o sea, ¿qué dicen cada una? En general, coinciden todos que la mamografía debe ser realizada en forma anual desde el momento del diagnóstico. En general se deja pasar un año desde el tratamiento, no de rutina en mama reconstruida. La resonancia, que no existiría evidencia concluyente a favor o en contra. Sí, algunas sociedades la sugieren en mamas densas o con diagnóstico inicial por debajo de los 50 años o cuando sea necesario. Y la ecografía en general es poco utilizada. Yo creo que en nuestro medio, por lo menos hablo de mi ciudad, Rosario, Argentina, quizás se emplea demasiado ultrasonido y
poco resonancia. Yo creo que la ecografía es poco lo que aporta en el seguimiento de la mama operada, la resonancia es muchísimo y quizás deberíamos hacer menos eco y más resonancia, seleccionando obviamente el riesgo particular de cada paciente. Vemos una paciente, 69 años, 5 años atrás había sido sometida a un tratamiento quirúrgico de mama derecha. En seguimiento, este es un médico que nos manda normalmente pacientes oncológicas para el seguimiento por resonancia, ultrasonido y mamografía negativo, era un BRAF2 ACRC, pero la resonancia ponía claramente de manifiesto una imagen de realce nodular oval en hora 12 de la mama izquierda con curvas tipo 2, restricción a la difusión, bajos valores de ADC, un second look que mostraba un nódulo prácticamente isocólico que a la biopsia por ultrasonido reveló la presencia de un carcinoma ductal infiltrante. No todas son satisfacciones, muchas veces realces sutiles como este pequeño foco que se ve en el plano superior en el estudio basal, una paciente con antecedentes de tratamiento conservador de implantes, ese realce había sido pasado por alto, 12 meses después la paciente concurre por un área palpable, se ve claramente ahora sí una imagen de realce nodular con ADC bajo, restricción a la difusión y que era una recidiva que no habíamos podido reconocer en el estudio original. Este es otro artículo muy interesante que revisa la utilidad de la resonancia comparando su utilidad en alto riesgo y en historia personal. Nadie duda de la utilidad en alto riesgo, pero fíjense que en este trabajo demuestra claramente que el rendimiento es mejor en historia personal. ¿Por qué? Es menor la incidencia de falsos positivos, es menor el realce de fondo, es superior el valor predictivo positivo, la sensibilidad, la especificidad y la incidencia de lesiones es similar. Si hablábamos de dosis terapéuticas y de qué pacientes deberíamos seguir o evaluar con mayor profundidad, este artículo es muy importante porque marca qué factores serían predictores de recurrencias en pacientes con historia personal de cáncer de mama. Estos son todos factores de riesgo a una recurrencia. En general se lo sugiere implementar a partir del segundo año, lo que sería una resonancia. La edad, algunos grupos dicen menos de 50, otros dicen menos de 40. El grado tumoral, grado 2 o grado 3, axila positiva, multifocalidad, pacientes que no hayan podido completar por X causa su quimioterapia o radioterapia, lesiones grandes de más de 20 milímetros, carcinomas triple negativos, regiones estrogénicas negativas, densidad alta, ACR-COD, carcinoma lobulillar y márgenes positivos. Vamos a otro ejemplo, una asimetría, un área nodular mal definida sobre el área quirúrgica, que aparentemente en la amplía y focalizada se dispersaba, no siendo concluyente porque persistía un sector asimétrico con una atenuación parcial, ecográficamente no se observaba nada, la resonancia claramente demostraba una recidiva en dicha proyección. Este es otro ejemplo, una resonancia que había sido informada como normal, esos son los MIP sin ningún sector de realce. En series basales se veían algunos quistes oleosos hacia el cuadrante superinterno, la paciente había recibido una lipotransferencia. Fíjense que la ecografía por la lesión que por el área que la paciente refería como palpable a nivel infraclavicular demostraba un nódulo hipocoico. Nos piden la punción, nosotros revisando la resonancia decíamos que era un área de necrosis grasa, se insiste con la punción, se hace la punción, se ve la imagen central inferior con la aguja adentro y la anatomía patológica refiere un área de necrosis grasa. Los protocolos abreviados de resonancia serían muy útiles para el seguimiento de mama operada. Este artículo claramente demuestra resultados y rendimiento similar del protocolo abreviado al protocolo completo. Siempre me gusta mostrar este ejemplo, una mama extremadamente densa con tratamiento conservador sobre la mama izquierda, clips quirúrgicos, cambios postquirúrgicos, BRAF 2, o sea, no vemos nada. Pero ¿quién se anima a decir que esta paciente no tiene absolutamente nada? Misma paciente, resonancia, realce de fondo nulo, no hay áreas de realce nodular, no hay segmentos de reforzamiento no nodular, BRAF 2. ¿Cuál es el valor predictivo negativo de la mamografía de la izquierda y cuál es el valor predictivo negativo de la resonancia de la derecha? Obviamente, ¿cómo vamos a dormir más tranquilo? ¿Con la mamografía de la izquierda o con la resonancia de la derecha? Eso es el valor de la resonancia en el seguimiento de la mama operada, ese es el valor predictivo negativo del método en este contexto. Unas palabras de lipofilling, es una técnica simple de bajo costo, cada vez más usada, por lo menos en nuestro medio, pero que muchas veces genera necrosis grasa y esto dificulta claramente el seguimiento. Las imágenes ecográficas de la izquierda es una paciente con un antecedente de CLIS que se hizo una dermolipectomía y no tuvieron mejor idea que hacer una lipotransferencia. Fíjense en las imágenes esas ecográficas. ¿Quién se anima a decir que es simplemente producto del tratamiento cosmético y quién se anima a descartar patología orgánica a ese nivel?
Es imposible. Y el artículo de abajo a la derecha es de la Universidad de Roma, un caso también con una área indurada, post-lipotransferencia, biopsia percutánea no concluyente, resonancia con un plano de realce no nodular tampoco concluyente. Hubo que hacer un tratamiento quirúrgico que puso en evidencia que era simplemente una lipotransferencia, pero que imagenológicamente son indiferenciables. Para ir terminando, vamos a concluir diciendo que la mamografía es el método estándar de rutina para el seguimiento de la paciente con antecedente personal de cáncer de mama. Lo importante que es contar con estudios previos para hacer un seguimiento comparativo. Recordar que tanto la mamografía como el ultrasonido y el examen físico tienen limitaciones por superposición de hallazgos y la imposibilidad en muchos casos de no poder diferenciar recidiva de cicatriz. La resonancia es una herramienta sumamente útil, fundamentalmente por el alto valor predictivo negativo, es el método de mayor sensibilidad y especificidad en el seguimiento de este tipo de pacientes y también para evaluar las técnicas de reconstrucción oncoplásticas y las complicaciones vinculadas a los mismos. Considerar siempre los tiempos, tener en cuenta que 6 meses después de una cirugía y 18 meses después de radioterapia puede haber realces propios de los fenómenos reparativos. Obviamente en esta ventana no es que esté contraindicado hacer una resonancia, pero hay que contemplar que cualquier realce podría estar vinculado a un cambio postquirúrgico. Obviamente ante la mínima duda, una biopsia. Debemos conocer como radiólogos las distintas técnicas quirúrgicas empleadas y los potenciales hallazgos asociados a cada uno. Es muy importante seleccionar cada paciente en particular, hacer un screening personalizado en virtud del riesgo de cada uno de estos pacientes. ¿Qué viene en el futuro? Probablemente mayor utilización de protocolos abreviados y por el alto valor predictivo negativo de la resonancia quizá podamos usar intervalos de tiempo más prolongados entre un examen de resonancia y otro. A lo mejor cada 2 o 3 años se puede hacer una resonancia debido al alto valor predictivo negativo del método. Este es un tópico en constante desarrollo y revisión, por eso no existe actualmente una presencia de un consenso general plenamente aceptado, unificado y empleado en forma global. Ya vimos que hay muchos consensos, pero ninguno realmente relevante y unificador para todos. Recordar el criterio de dosis diagnósticas aplicado con criterio en cada caso particular. O sea, cada paciente merece una dosis diagnóstica acorde al factor de riesgo particular. Y otra cosa, obviamente no es menor, es que tenemos que también llevar este criterio y esta dosis diagnóstica a la accesibilidad que tengamos cada uno de nosotros en el medio en el cual nos estemos desenvolviendo, porque quizás nosotros querramos hacer resonancia, mamografía con contraste y a lo mejor nos estamos desenvolviendo profesionalmente en una localidad sin accesibilidad a toda esa tecnología, o el paciente por cuestiones económicas no tiene acceso a toda esa tecnología, entonces hay que ser muy respetuoso en este contexto y obviamente amoldarnos a la realidad que nos toque en cada caso en particular. Por mi parte nada más, espero que haya sido útil la presente presentación. Dejo al final de esta diapositiva mi mail por si surge alguna consulta o duda. De vuelta agradezco a la organización la convocatoria para formar parte de este evento científico tan importante. Muchas gracias.